En Bogotá, Colombia, nos acompaña en este caso Jaime Zuluaga, integrante de la Comisión Civil Facilitadora para los diálogos con el ELN. Bienvenido, señor Zuluaga, gracias por atendernos. Una buena tarde. Buenas tardes, Carlos, y un saludo a la audiencia. El gusto es nuestro, por supuesto. Hablemos de la voluntad, el compromiso de paz del ELN. ¿Hasta dónde, usted que estuvo allí en la fase exploratoria, están dispuestos a ceder estos cabecillas de la organización ilegal? Yo creo que hay una decisión política firme desde el quinto Congreso del ELN a fines del año pasado, en el que ratificaron su decisión de negociar políticamente el fin de la guerra. Lo que pasa es que en estos procesos se presentan siempre algunas contingencias, algunas dificultades, y hay que entender y tener un poco de paciencia para acompañar este proceso luego de todas las expectativas generadas por el fin de la negociación con las FARC y el gobierno. Señor Zuluaga, ¿cómo se plantó el gobierno en esa fase exploratoria de los diálogos con el ELN? Bueno, yo quiero hacer una precisión. Nosotros no hemos estado en la fase exploratoria del diálogo. La comisión facilitadora es una comisión facilitadora que existe desde el año 99 y hemos venido propiciando los acercamientos entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Pero lo que se desarrolló en los 2 años precedentes, una vez se iniciaron las negociaciones en la fase pública con las FARC, fue un proceso orientado a definir la agenda que fue finalmente convenida y anunciada el pasado 30 de marzo en Caracas, que tiene una característica que la diferencia fundamentalmente de la agenda con las FARC, y es la importancia que tiene la participación de la sociedad, tanto en el diseño de los contenidos de los puntos de la agenda, como en la mecánica misma de la mesa de conversaciones. Aquí va a haber aspectos muy diferentes a los que conocimos en La Habana. Ahora, una condición que ha manejado el gobierno en los últimos días, en esta última semana, es que se libere al excongresista Odín Sánchez. No se ha podido liberar a pesar de ese compromiso que incluso aquí en la pantalla de NTN24, en el programa La Noche de NTN24, asumió Pablo Beltrán, que es el cabecilla en este caso de esta organización criminal. ¿Esto normalmente se demora tanto para una liberación? Bueno, depende mucho de las condiciones. Cuando el proceso se destrabó, después de la exigencia pública del presidente el 30 de marzo, para que fueran liberados todos los secuestrados en poder de esta organización, entendemos que hay un acuerdo de acciones humanitarias, como declaraba Pablo Beltrán recientemente, de parte y parte. Se espera que el ELN ponga en libertad a los secuestrados y a su vez que el gobierno ordene o autorice la excarcelación de algunos de los miembros de su dirección nacional, que además van a formar parte de la comisión negociadora de acuerdo a lo que han convenido. En ese sentido yo creo que el ELN va a cumplir. Además responde así a una exigencia de la sociedad colombiana que desde hace muchos años viene planteando, lo hemos venido planteando también los diferentes sectores de la sociedad. Es absolutamente intolerable e inaceptable el secuestro por parte de cualquier organización. Yo creo que cuando ellos pongan en libertad a todos los secuestrados, están respondiendo a un clamor nacional y confío en que lo hagan pronto. Confío también en la palabra de Monseñor Darío Monsalve, que señaló que la Iglesia está comprometida y acompañando el proceso de la liberación de este ciudadano del Chocó. Según parece, ha habido dificultades por la zona en la que están ubicadas. Me imagino que el invierno no favorece por la lluvia permanente, eventualmente la crecida de los ríos, en fin. Tratándose de rescatar a una persona que se encuentra en una selva muy hostil, cualquier cosa puede pasar. Pero yo creo que la presión de los colombianos, el compromiso del ELN y el acompañamiento internacional que hay, va a significar que muy seguramente en poco tiempo, es difícil anticipar cuánto tiempo, pero en muy poco tiempo este ciudadano será liberado y se reprogramará
la instalación de la mesa en su fase pública para que efectivamente, como estaba previsto, el 3 de noviembre, el jueves, se inicien formalmente en Quito las negociaciones abiertas entre esta organización y el gobierno nacional. Señor Zuluaga, permítame un minuto, porque no se trata solo de este excongresista Odín Sánchez, son varios los ciudadanos que permanecen privados de la libertad en poder, en este caso del ELN. En diálogo exclusivo, de paso, con el programa de la noche de NTN 24, el jefe del equipo negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, escuchó el clamor de esas otras familias que poco o nada, en este caso, saben de sus seres queridos secuestrados o desaparecidos. Le pido que se quede con nosotros, escuchemos y veamos este material. ¿Cómo no? No se puede inaugurar porque la condición del gobierno ha sido muy clara y no vemos por qué no se pueda cumplir oportunamente. Pueden tener la certeza de que la voz de ellas y de ellos será llevada por nosotros a la mesa de negociación con la urgencia y con los surgimientos que merece este dolor humano de las familias que se han visto privadas de la libertad y la cercanía de sus seres queridos. Este fue el compromiso que asumió en el programa La Noche el jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con el grupo criminal del ELN. Es una respuesta al clamor de varias familias colombianas que le piden al gobierno que no solo presione al ELN por Odín Sánchez, sino también por los otros secuestrados de quienes aún no se sabe nada, pero tienen certeza están en poder de esa organización ilegal. Por ello, madres, padres e hijos siguen viviendo un drama. Esperan respuestas de sus seres queridos. Javier Albernia. Javier Albernia fue secuestrado el pasado 17 de enero de 2014 en Curumaní, departamento del Cesar. Según fuentes de la Policía Nacional, murió meses después de su cautiverio. La familia Albernia aún no tiene ni siquiera los restos de su ser querido. Yo necesito hacer el duelo. Yo necesito saber que mi hijo no está. Octavio Figueroa. El empresario de 66 años, Octavio Figueroa, plagiado desde el pasado 16 de marzo en Barrancas, La Guajira, presuntamente por el ELN, es uno de los casos más sonados. Su familia asegura que la organización guerrillera lo tiene en su poder. Le pido al presidente Santos que, ya que teníamos tantas expectativas por la liberación de todos los secuestrados, principalmente la de Octavio Figueroa, que desde hace 7 meses lo tiene el ELN. Pese a esta declaración, altos cargos del gobierno nacional confirmaron que a Octavio Figueroa lo tiene secuestrado la delincuencia común con base en investigaciones que ha adelantado la policía y el ejército en esta región. Sin embargo, el pasado 11 de octubre, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo en diálogos con la W Radio de Colombia que el ELN debía liberar al empresario antes del 27 de octubre. El compromiso es avanzar en ese proceso de liberación de los secuestrados que tienen en su poder, fundamentalmente Odín Sánchez en el departamento de Chocó, el señor Octavio Figueroa en el departamento de La Guajira. Robert Hernán Guáquez. Este agente de la policía fue secuestrado en mayo de 2003 en inmediaciones del municipio de Los Andes, Sotomayor, Nariño. Según información de autoridades oficiales, este uniformado presuntamente habría muerto días después de ser retenido. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de su paradero. Henry Pérez. El programa La Noche también ha seguido de cerca el caso de la familia de Henry Pérez, secuestrado en el municipio de La Gabarra el pasado 26 de enero. La familia tampoco tiene información sobre el paradero del líder campesino. Que nos digan a ver qué pasó con mi hermano Henry. Edgar Torres. Finalmente, también se desconoce el estado del médico Edgar Torres, de 27 años, plagiado presuntamente por miembros del ELN el 3 de septiembre de 2013 en el río San Juan del Chocó. La familia no tiene pruebas de su supervivencia. Sigue con nosotros el señor Jaime Zuluaga, integrante de la Comisión Civil Facilitadora para los Diálogos con el ELN. Y le pregunto, ¿debe ser ahora? Hay una condición para sentarse, que liberen a Odín Sánchez. ¿El punto de partida de esos diálogos, a su juicio, le pregunto, debe ser precisamente la situación de esos cientos de secuestrados, de víctimas del ELN? A ver, el ministro de Defensa hace unas 2 semanas
cuando informaron el reinicio del proceso con el ELN y la definición de el inicio de la fase pública en la ciudad de Quito, habló de 4 personas en poder del ELN secuestradas por esta organización que iban a ser liberadas de acuerdo a la condición impuesta por el presidente de la República. 3 de ellas ya fueron liberadas y está pendiente la liberación de Odín Sánchez. Como se oía a través de las voces de estas personas que han sido afectadas por el secuestro de muchas otras personas, no es claro, o por lo menos no hay información oficial, de que esas personas todas estén en poder del ELN. Muy probablemente lo están, muy probablemente no lo están, es difícil para uno establecerlo, pero tal como lo dijo el jefe de la delegación gubernamental, el doctor Juan Camilo Restrepo, esa voz angustiosa de los familiares va a ser llevada y es escuchada por la delegación gubernamental para ser llevada a la mesa de negociaciones. Lo que quiere decir, a mi juicio, interpretando las palabras de Juan Camilo Restrepo, que ese será un punto que se planteará en Quito una vez se inicie la fase pública de las negociaciones. Recuerde que parte del acuerdo que permitió darle salida al impasse que había surgido el 30 de marzo fue justamente convenir que el 5º punto de la agenda, que tiene que ver con los acuerdos humanitarios, con las acciones humanitarias, iba a ser el punto de partida de la discusión simultáneamente con el de participación política. De modo que esperemos que si efectivamente estas personas están secuestradas por el ELN, la delegación gubernamental plantee eso, lleve las pruebas que se requieren y que la organización guerrillera, en ese caso, cumpla su compromiso de poner en libertad a los secuestrados. No me queda tiempo, pero me robo 40 segundos, 30 segundos. Estos diálogos con el ELN, señor Zuluaga, deben tener lapsos establecidos, un plazo establecido, tomando en cuenta que luego de 4 años de firmado el acuerdo, todavía, el acuerdo con la FARC, por supuesto hablo, todavía no se ha podido implementar. Toda la experiencia nacional e internacional indica que no es conveniente fijar plazos previos en una negociación que siempre son complejas, que siempre son difíciles. Lo que uno espera es que esta negociación avance todo lo rápido que sea posible, pero poner plazos no ayuda a generar un ambiente adecuado para el desarrollo de las discusiones en la mesa. Lo mejor que podemos hacer todos los colombianos es instar al ELN y al gobierno nacional que asuman una agenda de emergencia, trabajen intensamente sin interrupciones y que se cumpla lo que el compromiso afirmaba hace unas cuantas horas en Cartagena: no levantarse de la mesa hasta que se llegue a un acuerdo final también con el Ejército de Liberación Nacional si queremos efectivamente cerrar de manera definitiva el capítulo de la guerra en Colombia. Ese es Jaime Zuluaga, integrante de la Comisión Civil Facilitadora para los diálogos con el ELN, por su análisis, por su tiempo, por supuesto. Mil gracias. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Gracias a usted y de nuevo un saludo a toda la audiencia.